Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de compartir esta historia, debo aclarar que lo que van a escuchar realmente sucedió. Yo trabajé durante varios años como supervisor de seguridad en diferentes lugares y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Mi hermano menor me contó esta experiencia hace unos meses, cuando finalmente se animó a hablar de por qué dejó el trabajo más extraño que había tenido en su vida. Después de escucharlo, entendí por qué llegó a casa ese día tan cambiado y por qué nunca más quiso hablar de trabajos nocturnos. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez, tengo 28 años y soy de Puebla, México. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo, después de que cerraron la empresa, donde trabajaba en el área de sistemas. Llevaba 2 meses buscando empleo y el dinero se me estaba acabando. Vivía solo en un departamento pequeño que rentaba y ya le debía un mes al dueño. Un día, mientras revisaba los anuncios clasificados en el periódico, vi una oferta que me llamó la atención. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Horario de 10 p.m. a 6 a.m. Presentarse en 1900 Panteón Municipal Jardines del Descanso. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo conocía poco. El sueldo que ofrecían era casi el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero decidí ir a preguntar. Necesitaba el dinero urgentemente y no podía permitirme ser exigente. El cementerio Jardines del Descanso estaba ubicado en una colina a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Era un lugar muy grande, rodeado de árboles altos y una barda de piedra que parecía muy antigua. La entrada principal tenía un portón de hierro negro con decoraciones elaboradas que se veían un poco oxidadas. Llegué a las 2 de la tarde y toqué el timbre que estaba junto al portón. Después de unos minutos, salió a recibirme un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y una barba corta. Se presentó como don Ramón Vega, el administrador del cementerio. ¿Usted viene por el trabajo de vigilante?, me preguntó mientras abría el portón. Sí, señor. Vi el anuncio en el periódico y me interesa mucho la oportunidad, le respondí. Don Ramón me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo, como si estuviera viendo algo en mí que yo no sabía que tenía. Pase, joven Carlos. Vamos a platicar un rato para ver si este trabajo es adecuado para usted. Caminamos por el sendero principal del cementerio. Era un lugar muy bien cuidado, con áreas verdes perfectamente podadas y senderos de grava que estaban muy limpios. Las tumbas se veían ordenadas y había muchas flores frescas. Durante el día parecía un lugar tranquilo y hasta bonito. Dígame, Carlos, ¿por qué le interesa trabajar de noche en un cementerio?, y me preguntó don Ramón mientras caminábamos. Para ser honesto, don Ramón, necesito el trabajo. He estado buscando empleo por 2 meses, y esta es la mejor oportunidad que he encontrado. No me da miedo trabajar de noche ni en lugares como este. Eso está bien, pero déjeme preguntarle algo más. ¿Usted cree en cosas que no se pueden explicar con lógica? ¿En espíritus, apariciones, ese tipo de cosas? La pregunta me sorprendió. No era algo que esperara en una entrevista de trabajo. Bueno, no soy una persona muy supersticiosa, don Ramón. Creo que la mayoría de las cosas tienen una explicación racional. Don Ramón asintió lentamente, pero no parecía muy convencido de mi respuesta. Mire, Carlos, le voy a ser completamente honesto. Este trabajo no es fácil. Hemos tenido muchos vigilantes en los últimos años, y la mayoría no dura más de unas pocas semanas. Algunos renuncian después de la primera noche. ¿Por qué? ¿Hay problemas de seguridad? ¿Personas que entran a robar? No exactamente. Los problemas que tenemos aquí son diferentes. Este cementerio tiene más de 100 años de antigüedad. Han pasado muchas cosas en este lugar a lo largo del tiempo. Algunas personas dicen que ciertos espíritus no han encontrado la paz y siguen vagando por aquí durante la noche. Pensé que don Ramón me estaba tratando de asustar para ver si realmente tenía el valor para hacer el trabajo. Decidí mostrarle que no me intimidaba fácilmente. Don Ramón, con todo respeto, no creo en fantasmas.
Si hay ruidos extraños o cosas que parecen misteriosas, probablemente tienen explicaciones normales. Los animales nocturnos, el viento, la imaginación de las personas. Estoy seguro de que puedo manejar cualquier situación que se presente. Don Ramón se detuvo junto a una tumba muy antigua, con una lápida de mármol negro que tenía grabado el nombre de alguien que había vivido en el siglo pasado. Carlos, le voy a contar algo que no le digo a todos los candidatos, pero siento que usted debe saberlo antes de decidir. Hace 15 años tuvimos un vigilante que se llamaba Gregorio. Era un hombre muy valiente, exmilitar, no le tenía miedo a nada. Duró 3 meses trabajando aquí, más que cualquier otro vigilante que hayamos tenido. ¿Y qué pasó con él? Una noche simplemente desapareció. Encontramos la caseta de vigilancia vacía. Sus cosas estaban ahí, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscamos por todo el cementerio. Llamamos a la policía, revisaron cada rincón. Nunca lo encontraron. Esa información me hizo sentir un poco nervioso, pero traté de no demostrarlo. ¿Y creen que se fue por su propia voluntad? ¿Que simplemente abandonó el trabajo? Eso pensamos al principio, pero Gregorio había dejado su cartera, sus llaves del carro, incluso su celular, y había algo más. En el registro de rondas que llevaba, su última anotación decía: algo me está siguiendo. No es humano. Si alguien lee esto, no vengan a buscarme. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Don Ramón, con todo respeto, esa historia suena un poco exagerada. Tal vez el señor Gregorio tenía problemas personales que ustedes no conocían. Puede ser, Carlos. Puede ser. Pero déjeme mostrarle algo más. Don Ramón me llevó hacia la parte trasera del cementerio, donde había una sección que se veía más antigua que el resto. Las tumbas ahí eran más elaboradas, con estatuas de ángeles, cruces grandes de piedra y mausoleos familiares que parecían pequeñas casas. Esta es la sección histórica. Aquí están enterradas las familias más antiguas de la ciudad. Algunas de estas tumbas tienen más de 100 años, y es aquí donde los vigilantes reportan la mayoría de las actividades extrañas. ¿Qué tipo de actividades? Luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Sonidos como si alguien estuviera caminando por la grava, pero cuando van a ver no hay nadie. Voces que llaman a los vigilantes por su nombre, aunque nadie más está en el cementerio. Y hay una tumba en particular. Don Ramón señaló hacia un mausoleo grande que estaba un poco separado de las demás tumbas. Era una construcción imponente, de mármol blanco que se veía casi gris por el tiempo, con columnas a los lados y una puerta de hierro con candado. Esa es la tumba de la familia Mendoza. Don Sebastián Mendoza fue dueño de muchas tierras en esta región. Hace más de 80 años. Murió en circunstancias muy extrañas y su familia también tuvo muertes muy raras, desde que fueron enterrados ahí. Esa tumba ha sido el centro de la mayoría de los reportes extraños. ¿Qué tipo de reportes? Los vigilantes han visto luces saliendo de adentro del mausoleo, como si hubiera velas encendidas. Han escuchado golpes en la puerta de hierro, como si alguien estuviera tratando de salir, y más de uno ha jurado que ha visto figuras caminando alrededor de esa tumba durante la madrugada. Mientras don Ramón me contaba todo esto, yo observaba el mausoleo de los Mendoza. Tenía que admitir que había algo en ese lugar que me causaba una sensación extraña. Era como si el aire alrededor de esa tumba fuera más frío que en el resto del cementerio. Don Ramón, entiendo que quiera asegurarse de que estoy preparado para este trabajo, pero realmente necesito el empleo. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presente, ya sea natural o no tan natural. Don Ramón me estudió por un momento largo, como si estuviera tratando de ver dentro de mi alma. Está bien, Carlos. Le voy a dar la oportunidad. Pero antes de que acepte oficialmente, quiero que sepa exactamente lo que implica este trabajo. Me explicó que mis responsabilidades incluían hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, revisar que no hubiera intrusos, mantener un registro detallado de todo lo que viera o escuchara durante la noche, y asegurarme de que todas las puertas y portones estuvieran cerrados correctamente. Hay algunas reglas importantes que debe seguir si quiere durar más de una noche en este trabajo, me dijo don Ramón mientras caminábamos de regreso hacia la oficina. Primera regla: nunca por ningún motivo entre al mausoleo de los Mendoza. Está cerrado con candado por una razón y debe permanecer así. Segunda regla: si escucha voces durante la noche,
No las siga ni trate de averiguar de dónde vienen. Haga su trabajo y continúe con su ronda. Tercera regla. Siempre lleve su linterna y manténgala encendida. Nunca se quede en la oscuridad total. ¿Y si veo algo realmente extraño? ¿Qué debo hacer? Anótelo en el registro, pero no trate de investigar. Su trabajo es vigilar el cementerio, no perseguir misterios. Y Carlos, una cosa más. Si en algún momento siente que su vida está en peligro, salga inmediatamente del cementerio y llámeme. No trate de ser valiente si las cosas se ponen muy extrañas. Firmé el contrato esa misma tarde. El sueldo era exactamente lo que necesitaba para salir de mis problemas económicos. Don Ramón me entregó las llaves del cementerio, una linterna grande, un radio para emergencias y un mapa detallado del lugar. Su primer turno es esta noche a las 10. Llegué unos minutos antes para que le muestre la caseta de vigilancia y le explique algunos detalles más. Esa tarde llegué a casa emocionado por haber conseguido trabajo, pero también un poco nervioso por todas las historias que me había contado don Ramón. Decidí que sin importar lo que pasara, iba a ser profesional y hacer mi trabajo lo mejor posible. Después de todo, ¿qué tan extrañas podían ser las cosas en un cementerio durante la noche? Llegué al cementerio a las 9:40 de la noche. Don Ramón me estaba esperando en la entrada principal, con una taza de café en la mano. Se veía más serio que en la tarde, como si algo lo tuviera preocupado. Carlos, me da gusto que haya decidido intentarlo. Venga, le voy a mostrar dónde va a pasar las próximas 8 horas. La caseta de vigilancia estaba ubicada cerca del centro del cementerio. Era un cuarto pequeño pero cómodo. Tenía una mesa, una silla, un calentador eléctrico, una cafetera, un teléfono y una radio de comunicación. En la pared había un mapa grande del cementerio, con todas las secciones marcadas y numeradas. Aquí está el registro donde debe anotar sus rondas, me dijo don Ramón, mostrándome un cuaderno grueso. Anote la hora que empezó la ronda, qué secciones revisó, y cualquier cosa fuera de lo normal que vea o escuche. Y Carlos, cuando digo cualquier cosa, me refiero a todo, por más tonto que le parezca. Me enseñó cómo usar la radio para comunicarme con él en caso de emergencia, aunque me advirtió que solo la usara si era realmente necesario, porque él no vivía cerca, y le tomaría al menos 20 minutos llegar al cementerio. Recuerde las reglas que le dije esta tarde. Y una cosa más, no se quede dormido. Sé que las noches pueden ser largas y tranquilas, pero debe mantenerse alerta en todo momento. Las cosas tienden a pasar cuando uno baja la guardia. Don Ramón se fue a las 10 en punto, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me quedé en la caseta revisando el mapa y planeando mi primera ronda. El lugar se sentía muy diferente de noche que durante la tarde. Durante el día, el cementerio se había sentido como un parque tranquilo, pero de noche cada sombra parecía más oscura, cada sonido se escuchaba más fuerte. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que se movían constantemente. No era exactamente aterrador, pero sí me tenía más alerta de lo que esperaba. A las 12 en punto hice mi primera ronda. Empecé por la sección nueva, donde estaban las tumbas más recientes. Todo se veía normal. Las lápidas estaban en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado sin permiso. Anoté en el registro 12 AM, primera ronda iniciada. Sección nueva revisada, todo normal. Luego fui a la sección de niños. Esta parte del cementerio siempre me daba tristeza, incluso durante el día. Las tumbitas pequeñas, los juguetes y globos que dejaban las familias, las fotos de niños sonrientes en las lápidas. De noche esa tristeza se convertía en algo más pesado, como una sensación de melancolía que me llenaba el pecho. Fue mientras caminaba por la sección de niños que escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como una canción de cuna, muy suave, como si alguien estuviera cantando en voz muy baja. Me detuve y presté atención, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. La canción parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una melodía que me resultaba familiar, como algo que había escuchado cuando era pequeño, pero no podía recordar exactamente dónde. Duró apenas unos 30 segundos y luego se detuvo completamente. Recordé las instrucciones de don Ramón sobre no investigar los sonidos extraños, así que anoté lo que había escuchado y continué con mi ronda. 12:15 AM, canción de cuna escuchada en sección de niños. Duración aproximada 30 segundos. La siguiente área era la sección histórica, donde estaba el mausoleo de los Mendoza.
Mientras me acercaba, sentí que la temperatura bajaba notablemente. No era mi imaginación. Realmente hacía más frío en esa parte del cementerio. El mausoleo se veía imponente en la oscuridad. Mi linterna iluminaba las columnas de mármol y la puerta de hierro con el candado, tal como me lo había mostrado don Ramón durante el día. Pero había algo diferente. La puerta de hierro estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué para verla mejor. El candado seguía puesto, pero la puerta no estaba completamente cerrada como debería estar. Había un espacio pequeño, de apenas unos centímetros, pero suficiente para que se viera que algo no estaba bien. Pensé en intentar cerrar la puerta completamente, pero recordé la primera regla que me había dado don Ramón: nunca entrar al mausoleo de los Mendoza. Decidí que tocar la puerta también podría ser mala idea. Anoté la observación en el registro y seguí adelante. Fue cuando estaba caminando hacia la siguiente sección que escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados como los de alguien caminando con botas sobre la grava. Me volteé inmediatamente con la linterna, pero no había nadie ahí. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que me volteé. Esperé unos minutos escuchando atentamente, pero no volvieron a empezar. Continué caminando y apenas había dado unos pasos más, los pasos detrás de mí se reanudaron. Esta vez no me volteé. Decidí seguir caminando para ver qué pasaba. Los pasos continuaron siguiéndome, manteniendo exactamente la misma distancia. Cuando yo caminaba más rápido, los pasos también se aceleraban. Cuando aminoraba el paso, ellos también lo hacían. Esto continuó durante toda la ronda por la sección histórica. Era como si alguien invisible estuviera caminando detrás de mí, copiando exactamente mis movimientos. Cuando finalmente salí de esa sección hacia la zona administrativa del cementerio, los pasos se detuvieron por completo. Terminé mi primera ronda a las 12:45 a.m. y regresé a la caseta. Anoté todo lo que había experimentado: la canción de cuna, la puerta del mausoleo entreabierta y los pasos que me siguieron. Al leer mis propias notas, me di cuenta de que había sido una primera ronda bastante activa para un cementerio que se suponía que debía estar vacío. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la caseta leyendo un libro que había traído, tomando café y tratando de no pensar demasiado en lo que había experimentado. A las 2:00 a.m. salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí cambiar la ruta. Empecé por la sección administrativa y luego fui hacia las secciones más nuevas, dejando la histórica para el final. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo normal. No había sonidos extraños ni nada fuera de lo común. Pero cuando llegué nuevamente a la sección histórica, las cosas se pusieron más intensas que en la primera ronda. El mausoleo de los Mendoza ahora tenía la puerta completamente abierta. No solo entreabierta como antes, sino abierta de par en par. El candado seguía puesto, pero estaba colgando a un lado como si alguien hubiera abierto la puerta desde adentro. Me acerqué lo suficiente para poder ver el interior con mi linterna. Era un espacio pequeño, con paredes de mármol y 4 nichos donde debían estar los restos de la familia. Pero lo que me llamó la atención no fueron los nichos, sino el suelo. Había huellas en el piso de mármol, huellas de zapatos que llevaban de los nichos hacia la puerta, como si alguien hubiera salido caminando del mausoleo. Las huellas se veían frescas, como si acabaran de hacerse. Esta vez no pude resistir la curiosidad. A pesar de las advertencias de don Ramón, me acerqué más a la entrada del mausoleo. No entré, pero puse un pie en el umbral para poder iluminar mejor el interior. En el momento en que puse el pie en la entrada, escuché una voz que venía de dentro del mausoleo. Era una voz de hombre, ronca y muy grave, que decía claramente: «Bienvenido, Carlos». Salté hacia atrás del susto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz había dicho mi nombre. No había forma de que fuera mi imaginación, porque había dicho específicamente mi nombre. Salí corriendo de la sección histórica sin terminar la ronda. Regresé directo a la caseta y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla, temblando y tratando de entender lo que acababa de pasar. Consideré usar la radio para llamar a don Ramón, pero él me había dicho que solo la usara en emergencias reales. No estaba seguro de si una voz misteriosa que sabía mi nombre calificaba como emergencia, o si don Ramón pensaría que me estaba volviendo loco. Decidí esperar hasta la mañana para contarle lo que había pasado. Anoté todo en el registro: la puerta abierta, las huellas y la voz que sabía mi nombre. Las siguientes 2 horas las pasé en la caseta, sin hacer la ronda de las 4:00 a.m.
Sabía que estaba faltando a mis responsabilidades, pero no me sentía capaz de volver a la sección histórica esa noche. A las 5:30 am, cuando ya casi amanecía, decidí hacer una última ronda rápida antes de que llegara don Ramón. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden para poder explicarle lo que había pasado. Fui directo a la sección histórica, esperando encontrar el mausoleo de los Mendoza abierto como lo había dejado, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada y el candado puesto en su lugar, exactamente como había estado al principio de la noche. No había huellas en el suelo de mármol, no había señales de que la puerta hubiera estado abierta. Era como si nada de lo que había visto hubiera pasado realmente, pero yo sabía que había pasado. Podía recordar perfectamente la voz diciendo mi nombre, las huellas en el suelo, la puerta abierta. No había sido mi imaginación. Don Ramón llegó a las 6:00 am en punto. Me encontró parado frente al mausoleo de los Mendoza, tratando de entender cómo era posible que todo hubiera vuelto a la normalidad. Carlos, ¿cómo estuvo su primera noche? Él me preguntó mientras caminaba hacia mí. Don Ramón, pasaron cosas muy extrañas. Necesito contarle todo lo que vi y escuché. Don Ramón revisó el registro mientras yo le contaba toda la experiencia. Su expresión se fue poniendo más seria conforme escuchaba mi relato. Cuando terminé de contarle todo, me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía respeto. Carlos, en una sola noche usted experimentó más actividad paranormal que algunos vigilantes en semanas enteras. Eso puede significar una de dos cosas. O usted es muy sensible a este tipo de manifestaciones, o ellos están particularmente interesados en usted. ¿Ellos? Los espíritus que no han encontrado descanso en este lugar, y específicamente el espíritu de don Sebastián Mendoza. Él es quien ha estado molestando a los vigilantes durante todos estos años. Don Ramón me explicó que don Sebastián Mendoza había sido un hombre muy poderoso en la región, pero también muy cruel con las personas que trabajaban para él. Había acumulado su fortuna de maneras poco honestas y había tratado muy mal a muchas familias pobres que dependían de él. Cuando don Sebastián murió hace 80 años, las circunstancias fueron muy extrañas. Lo encontraron en su estudio, sentado en su escritorio, pero no tenía ninguna herida ni señales de enfermedad. Simplemente había dejado de vivir. Su familia también tuvo muertes muy raras en los años siguientes. ¿Y por qué está molestando a los vigilantes ahora? Creemos que don Sebastián no puede descansar en paz porque hizo muchas cosas malas en vida. Su espíritu está atrapado en este lugar y por alguna razón no le gusta que haya vigilantes durante la noche. Es como si quisiera que el cementerio fuera completamente suyo cuando cae la oscuridad. Don Ramón me dijo que podía renunciar si quería, que entendía perfectamente si la experiencia había sido demasiado intensa para mí, pero también me explicó que si decidía quedarme, me daría algunos consejos para lidiar con las manifestaciones paranormales. A pesar del miedo que había sentido durante la noche, decidí quedarme. Necesitaba el dinero, y había algo en mí que quería demostrar que podía manejar la situación. Además, don Ramón parecía saber mucho sobre cómo lidiar con estos problemas. Si va a quedarse, Carlos, hay algunas cosas que debe saber. Primero, nunca responda cuando escuche voces que lo llamen por su nombre. Los espíritus se alimentan de la atención que les damos. Segundo, siempre mantenga una actitud respetuosa hacia los difuntos, pero firme. Usted tiene derecho a estar aquí haciendo su trabajo. Tercero, si las cosas se ponen muy intensas, puede rezar o recitar alguna oración que le dé tranquilidad. Las siguientes 2 semanas fueron una experiencia completamente diferente a cualquier trabajo que hubiera tenido antes. Cada noche traía nuevas manifestaciones paranormales, pero poco a poco fui aprendiendo a manejarlas. Don Sebastián Mendoza se volvió una presencia constante durante mis rondas. A veces escuchaba su voz llamándome desde diferentes partes del cementerio. Otras veces veía una figura alta vestida con ropa antigua caminando entre las tumbas, siempre a cierta distancia, nunca acercándose demasiado. Aprendí que si ignoraba completamente estas manifestaciones y seguía con mi trabajo como si nada pasara, las actividades paranormales se quedaban en un nivel que podía tolerar. Pero si mostraba miedo o curiosidad, las cosas se intensificaban rápidamente. Una noche, durante mi 3ª semana, algo cambió completamente. Estaba haciendo mi ronda de las 12 cuando vi que había una mujer parada junto a una tumba en la sección nueva.
Era la primera vez que veía a una persona real en el cementerio durante mis turnos nocturnos. Me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo ahí tan tarde. Era una señora mayor, de unos 60 años, vestida completamente de negro. Estaba llorando frente a una tumba que tenía flores frescas y una foto de un hombre joven. Disculpe, señora, le dije suavemente. El cementerio está cerrado durante la noche. No puede estar aquí hasta las 8 de la mañana. La señora se volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y se veía muy triste. Por favor, joven, déjeme quedarme un poco más. Hoy hace exactamente un año que mi hijo se fue al cielo. Solo quiero estar con él en esta fecha tan especial. Me dio mucha pena ver a esa madre sufriendo. Sabía que debía pedirle que se fuera, pero no tenía corazón para hacerlo en una fecha tan importante para ella. Está bien, señora. Puede quedarse, pero por favor tenga mucho cuidado. Este lugar puede ser peligroso de noche. Gracias, joven. Usted es muy amable. Mi nombre es Doña Carmen. Yo soy Carlos. Si necesita algo o se siente mal, grite fuerte y yo vendré inmediatamente. Continué con mi ronda, pero manteniendo un ojo en Doña Carmen. Parecía una señora normal, muy triste pero completamente inofensiva. Fue cuando estaba revisando la sección administrativa que escuché un grito terrible, que venía de donde había dejado a Doña Carmen. Era un grito de terror puro, como si hubiera visto algo horrible. Corrí tan rápido como pude hacia la sección nueva. Cuando llegué, encontré a Doña Carmen tirada en el suelo junto a la tumba de su hijo, desmayada pero respirando. La ayudé a incorporarse y le di agua de una botella que siempre llevaba conmigo. Cuando se recuperó un poco, me contó lo que había visto. Carlos, había un hombre parado detrás de usted cuando estaba hablando conmigo hace rato. Un hombre muy alto, vestido con ropa muy antigua. Pensé que era otro trabajador del cementerio, pero cuando usted se fue, él se acercó a mí. ¿Qué le dijo? Me dijo que este lugar no era para los vivos durante la noche, que debía irme inmediatamente o me pasaría algo malo. Pero lo más aterrador era su cara, Carlos. Era como si estuviera muy enojado y sus ojos no parecían humanos. Supe inmediatamente que Doña Carmen había visto a don Sebastián Mendoza, pero esta era la primera vez que él había interactuado con alguien que no fuera el vigilante nocturno. Acompañé a Doña Carmen hasta la entrada del cementerio y me aseguré de que pudiera llegar segura a su casa. Antes de irse me dijo algo que me quedó pensando por mucho tiempo. Carlos, ese hombre me dijo que usted le pertenecía a él ahora, que había estado esperando a alguien como usted durante muchos años. No sé qué quiso decir con eso, pero tenga mucho cuidado. Después de que Doña Carmen se fue, regresé a hacer el resto de mi ronda, pero esa noche fue diferente a todas las anteriores. Don Sebastián no se conformó con aparecer a la distancia o hacer ruidos. Esta vez me siguió de cerca durante toda la ronda, a veces caminando justo detrás de mí, otras veces apareciéndose frente a mí en el sendero. Traté de ignorarlo como me había enseñado don Ramón, pero era muy difícil cuando podía sentir su presencia tan cerca. Era como tener a alguien respirando en mi cuello constantemente. Cuando llegué al mausoleo de los Mendoza, la puerta estaba abierta como tantas veces antes, pero esta vez don Sebastián no se quedó afuera. Lo vi entrar al mausoleo y luego escuché su voz desde adentro. Carlos, ven acá. Necesitamos hablar. Esta vez la voz sonaba diferente. No era amenazante como antes, sino más bien como si fuera una invitación. Pero recordé las advertencias de don Ramón y seguí caminando sin responder. Carlos, no puedes ignorarme para siempre. Tarde o temprano vas a tener que escuchar lo que tengo que decirte. Continué ignorándolo y terminé mi ronda. Pero cuando regresé a la caseta, don Sebastián estaba ahí esperándome. Esta vez pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre muy alto, de unos 50 años, vestido con un traje negro muy elegante, pero de un estilo muy antiguo. Su cara tenía facciones duras y sus ojos eran de un color gris muy intenso. No se veía exactamente como un fantasma transparente, sino más bien como una persona real, pero había algo en él que claramente no era normal. Por fin nos vemos cara a cara, Carlos, me dijo mientras se sentaba en la única silla de la caseta, como si fuera su oficina. No sabía qué hacer. Don Ramón me había dicho que no respondiera a las voces, pero don Sebastián estaba ahí físicamente, ocupando el espacio de la caseta. Sé que don Ramón te dijo que no me hicieras caso, pero las cosas han cambiado. Tú eres diferente a los otros vigilantes que han trabajado aquí. Puedes verme claramente, puedes escucharme sin problemas. Eso significa que tenemos una conexión especial.
Decidí romper mi silencio. ¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerte un trato, Carlos. Este cementerio ha sido mi hogar durante 80 años. He visto cómo ha cambiado, cómo han llegado nuevas personas a descansar aquí, pero siempre he estado solo. Necesito a alguien que pueda comunicarse conmigo, alguien que entienda mi situación. ¿Y qué recibo yo a cambio? Protección. Hay otros espíritus en este lugar, espíritus que no son tan civilizados como yo. Si tú me ayudas, yo me aseguraré de que nunca te molesten. También puedo darte información sobre cosas que van a pasar en tu vida, advertirte sobre peligros. La oferta sonaba tentadora, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea hacer tratos con espíritus. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Solo compañía, Carlos. Alguien con quien hablar durante las largas noches. 80 años de soledad han sido muy difíciles para mí. Esa noche no le di una respuesta definitiva. Don Sebastián se fue antes del amanecer, pero me dijo que pensara en su propuesta. Cuando llegó don Ramón, le conté sobre mi conversación con don Sebastián. Su reacción fue inmediata y muy seria. Carlos, bajo ninguna circunstancia debe hacer ningún tipo de trato con ese espíritu. Don Sebastián es muy inteligente y manipulador. Lo que le está ofreciendo suena bueno, pero siempre hay un precio que cobra después. ¿Qué tipo de precio? Su libertad, Carlos. Una vez que haga un trato con él, va a estar atado a este lugar para siempre. Varios de los vigilantes, que han desaparecido probablemente, hicieron tratos similares. Esa mañana, cuando llegué a casa, tomé una decisión difícil pero necesaria. A pesar de que necesitaba el dinero, no podía seguir arriesgando mi vida y mi alma en ese trabajo. Llamé a don Ramón esa tarde y le dije que renunciaba. Él entendió completamente mi decisión y me pagó las 3 semanas que había trabajado. Carlos, usted duró más que la mayoría de los vigilantes. Demostró mucho valor al enfrentar todo lo que vivió. Si alguna vez necesita un trabajo normal, en un lugar normal, no dude en llamarme. Esa fue la última vez que pisé el cementerio Jardines del Descanso. Conseguí otro trabajo unas semanas después en una oficina, con horario de día y sin nada paranormal involucrado. Pero a veces, cuando paso cerca de cementerios durante la noche, puedo sentir presencias que me observan. Y en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, a veces escucho una voz familiar que susurra mi nombre desde la oscuridad. Don Sebastián Mendoza cumplió su promesa de protegerme de otros espíritus, pero nunca me dejó completamente en paz. Cada tanto me recuerda que su oferta sigue en pie, que siempre puedo regresar al cementerio si cambio de opinión. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar de noche. Hay algunas experiencias que cambian a una persona para siempre, y esas 3 semanas en el cementerio fueron una de ellas. Aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces es mejor mantener cierta distancia de lo desconocido. Si alguna vez alguien les ofrece un trabajo de vigilante nocturno en un cementerio, especialmente si el sueldo es muy bueno y otros vigilantes han renunciado, misteriosamente, piénselo muy bien antes de aceptar, porque una vez que abres esa puerta al mundo paranormal, es muy difícil volver a cerrarla completamente. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo trabajé durante 3 años como cuidador nocturno en el cementerio municipal de mi ciudad. Lo que van a escuchar no es inventado. Son cosas que realmente pasan cuando el sol se oculta y los vivos se van a casa. Mi primo Roberto me contó esta experiencia hace poco, y después de escucharla, entendí por qué dejó ese trabajo tan de repente. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez. Tengo 34 años y vivo en Guadalajara, México. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica y necesitaba dinero urgente para mantener a mi familia. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos no paraban de llegar. Fue entonces cuando mi compadre Joaquín me habló de una oportunidad de trabajo. Roberto, hermano, hay una chamba de vigilante nocturno en el cementerio San Miguel. Pagan bien, pero nadie dura más de unos meses, me dijo mientras tomábamos una cerveza en la esquina de mi casa. El que estaba antes se fue de un día para otro. Dicen que vio cosas raras. Yo me reí de él. Siempre había sido una persona práctica. No creía en fantasmas ni en esas tonterías que contaba la gente mayor. Necesitaba el dinero y no me daba miedo trabajar de noche. Al día siguiente fui a la oficina municipal y hablé con don Aurelio, el encargado del cementerio. Don Aurelio era un hombre mayor,
de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando le dije que venía por el trabajo, me miró de arriba a abajo y suspiró profundo. Mire, joven Roberto, le voy a ser honesto. Este trabajo no es para cualquiera. El cementerio de noche es diferente. He tenido muchos vigilantes y la mayoría se van antes del mes. ¿Está seguro de que quiere intentarlo? Le expliqué mi situación, que necesitaba el trabajo para mi familia. Don Aurelio asintió lentamente y me explicó mis responsabilidades. Debía llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo era caminar por los pasillos del cementerio cada 2 horas, revisar que no hubiera intrusos, cuidar que nadie robara las flores o dañara las tumbas, y mantener un registro de todo lo que pasara durante la noche. Una cosa más, Roberto, me dijo mientras me entregaba las llaves y una linterna grande. Si ve algo extraño, algo que no pueda explicar, no se acerque. Solo escríbalo en el reporte y siga con su ronda. Y nunca, por ningún motivo, se quede parado en un solo lugar por más de 5 minutos. Siempre manténgase en movimiento. Pensé que eran instrucciones extrañas, pero acepté sin hacer preguntas. El trabajo empezaba esa misma noche. Llegué al cementerio a las 10 en punto. Don Aurelio me esperaba en la entrada principal con otro hombre que nunca había visto antes. Era el vigilante del turno de día, un tipo callado que se llamaba Esteban. Me entregó las llaves sin decir palabra y se fue caminando rápido hacia la calle. Esteban no habla mucho, me explicó don Aurelio mientras caminábamos hacia la pequeña caseta donde estaría durante la noche. Lleva trabajando aquí 15 años, pero solo de día. Dice que este lugar cambia cuando se pone el sol. La caseta estaba ubicada en el centro del cementerio. Era un cuarto pequeño con una mesa, una silla, un radio viejo y una cafetera. Había un registro donde debía anotar mis rondas cada 2 horas y cualquier cosa fuera de lo normal que viera. Don Aurelio me mostró el mapa del cementerio. Era más grande de lo que pensaba. Tenía 6 secciones principales. La sección antigua, donde estaban las tumbas más viejas desde 1800. La sección nueva, con las tumbas modernas. El panteón de niños, que me dio escalofrío solo de verlo en el mapa. La sección de los no identificados, el área de cremación, y una parte que don Aurelio señaló con el dedo pero no dijo nada sobre ella. ¿Qué hay en esa sección?, le pregunté. Esa es la sección clausurada. Está cerrada desde hace 20 años. No entre ahí, está prohibido y además es peligroso. Hay hoyos y las estructuras están dañadas, me respondió, pero había algo en su voz que me hizo pensar que no me estaba diciendo toda la verdad. Después de explicarme todo, don Aurelio se fue y me quedé solo. La primera hora fue tranquila. Me quedé en la caseta leyendo un periódico viejo y tomando café. A las 12 en punto hice mi primera ronda. Caminar por el cementerio de noche era una experiencia completamente diferente. Durante el día, cuando había pasado por ahí algunas veces, parecía un lugar triste pero normal. De noche todo se transformaba. Las sombras de los árboles se movían de forma extraña con el viento, y cada ruido se escuchaba amplificado en el silencio. Empecé por la sección nueva. Las tumbas estaban bien cuidadas, con flores frescas y lápidas limpias. Todo normal. Luego fui a la sección antigua, donde las tumbas eran más elaboradas, algunas con estatuas de ángeles y cruces grandes de piedra. Aquí el ambiente se sentía más pesado, pero no pasó nada extraño. Cuando llegué al panteón de niños, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Era una sección pequeña, con tumbitas del tamaño de los pequeños que descansaban ahí. Muchas tenían juguetes, globos desinflados y peluches dejados por las familias. Había algo en ese lugar que me hacía querer salir corriendo, pero me obligué a completar la ronda. La sección de no identificados era la más triste. Tumbas sin nombre, solo con números. Don Aurelio me había explicado que ahí enterraban a las personas, que encontraban y nunca podían identificar. Era un lugar que daba mucha tristeza. Terminé mi primera ronda sin ningún problema y regresé a la caseta. Anoté en el registro 12:00 a 12:45 am. Primera ronda completada. Todo normal. A las 2 de la mañana hice la segunda ronda. Y de nuevo todo estaba tranquilo, pero fue durante la tercera ronda, a las 4 de la mañana, cuando empezaron las cosas extrañas. Iba caminando por la sección antigua cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera llorando. Un llanto suave pero constante, que venía de algún lugar entre las tumbas.
Me detuve y prendí mi linterna, apuntando hacia donde creía que venía el sonido. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero solo me respondió el eco de mi propia voz. El llanto se detuvo inmediatamente. Esperé unos minutos con el corazón latiéndome muy fuerte, pero no volvió a pasar nada. Recordé las palabras de don Aurelio sobre no quedarme parado en un lugar por más de 5 minutos, así que continué mi ronda. Cuando llegué a la sección de niños, vi algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Había una pelota pequeña de color rojo, rodando lentamente entre las tumbas. No había viento esa noche, y no había nadie más en el cementerio. La pelota se movía sola, como si alguien invisible la estuviera empujando suavemente. Me acerqué para verla mejor y cuando estuve a unos metros de distancia, la pelota se detuvo por completo. La toqué con la punta del pie y era una pelota normal, de goma, como las que usan los niños para jugar, pero no había estado ahí en mis rondas anteriores, estaba seguro de eso. Tomé la pelota y la puse en una de las tumbas, pensando que tal vez alguna familia la había dejado y el viento la había movido, aunque no había viento. Continué mi ronda tratando de convencerme de que tenía una explicación lógica para todo. Cuando regresé a la caseta ya eran las 5 de la mañana, solo me faltaba 1 hora para terminar mi primer turno. Escribí en el registro, 4:07 a 4:30 am, tercera ronda completada. Se encontró una pelota en la sección de niños, posiblemente dejada por visitantes. No mencioné el llanto porque pensé que don Aurelio creería que me estaba volviendo loco. Me serví otra taza de café y traté de relajarme, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto y escuchado. Decidí que en la última ronda sería más cuidadoso y prestaría más atención a cualquier detalle extraño. A las 6:45 comencé mi última ronda de la noche. El cielo ya empezaba a aclararse un poco, lo que me tranquilizó. Pensé que con un poco de luz las cosas se verían más normales. Empecé de nuevo por la sección nueva, y todo estaba igual que antes. Luego fui a la sección antigua, y fue ahí donde vi algo que cambió para siempre mi forma de ver ese lugar. Había una mujer parada junto a una tumba antigua. Una lápida grande con una cruz de mármol. Estaba de espaldas a mí. Llevaba un vestido blanco largo y tenía el cabello negro muy largo que le llegaba hasta la cintura. Pensé que era familiar de alguien enterrado, ahí que había llegado temprano para visitar la tumba. «Oiga, señora», lo grité, «el cementerio está cerrado. No puede estar aquí hasta las 8 de la mañana». La mujer no se movió, no respondió, ni siquiera volteó a verme. Me acerqué caminando más rápido, pensando que tal vez no me había escuchado. «Señora», grité más fuerte, «necesito que se vaya, por favor. El cementerio está cerrado». Cuando estaba a unos 10 metros de ella, la mujer comenzó a voltearse muy lentamente, y lo que vi me hizo caer de rodillas del susto. Donde debería estar su cara no había nada. Era como si tuviera la cabeza cubierta por una sombra negra, pero podía sentir que me estaba viendo directamente. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni hablar. La mujer levantó una mano y me señaló, y en ese momento escuché su voz. Aunque sus labios no se movían, era una voz que parecía venir de muy lejos, como un eco. «No deberías estar aquí». De repente, como si alguien hubiera apagado una luz, la mujer desapareció. Un segundo estaba ahí, al siguiente ya no había nada. Solo quedé yo, temblando y sin entender lo que acababa de pasar. Me levanté como pude y corrí de regreso a la caseta. No terminé la ronda, no revisé las otras secciones. Me quedé encerrado ahí hasta que llegó don Aurelio a las 6:30. «Roberto, ¿cómo estuvo su primera noche?», me preguntó cuando entró a la caseta. Yo estaba pálido y todavía temblando. No sabía si contarle lo que había visto o no. Al final decidí ser honesto. Don Aurelio, vi cosas extrañas. Escuché llantos y vi a una mujer que no tenía cara. Don Aurelio suspiró y se sentó en la silla. Se veía cansado, como si hubiera escuchado esa historia muchas veces antes. «Roberto, yo le advertí que este lugar era diferente de noche. Lo que usted vio, bueno, digamos que no es la primera vez que pasa. Esa mujer de la que habla, la hemos visto varios vigilantes a lo largo de los años». «¿Pero qué es?». «¿Quién es?», le pregunté, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. Según los registros antiguos, hace como 40 años una joven se perdió aquí durante una tormenta muy fuerte. La encontraron 3 días después en la sección antigua, pero ya había pasado a mejor vida. Desde entonces, varios vigilantes han reportado haberla visto. Siempre aparece cerca de la misma tumba donde usted la vio.
No podía creer lo que estaba escuchando. Don Aurelio hablaba como si fuera algo completamente normal. ¿Y los otros vigilantes qué hicieron? ¿Por eso se van tan rápido? Algunos se acostumbran, otros no. El secreto es no tenerle miedo y no provocarla. Si la ve de nuevo, no le hable, no se acerque. Solo siga con su trabajo como si no estuviera ahí. Esa mañana llegué a casa muy confundido. María me preguntó cómo me había ido en mi primer día de trabajo, pero no le pude contar la verdad. Solo le dije que había estado tranquilo y que el trabajo parecía bueno. Durante todo el día no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa mujer sin rostro señalándome, pero necesitaba el trabajo. Así que decidí que regresaría esa noche y trataría de acostumbrarme. La segunda noche fue diferente. Llegué más preparado mentalmente. Don Aurelio me había dado algunos consejos. Siempre mantenerme en movimiento. No quedarme viendo fijamente cualquier cosa extraña que viera. Y sobre todo, completar siempre mis rondas sin importar lo que pasara. Las primeras 2 rondas fueron normales. No escuché llantos ni vi pelotas moviéndose solas. Empezaba a pensar que tal vez la noche anterior había sido solo mi imaginación, mezclada con los nervios del primer día. Pero durante la tercera ronda, alrededor de las 4 de la mañana, las cosas se pusieron peores que la noche anterior. Estaba caminando por la sección de niños cuando empecé a escuchar risas. No eran risas alegres como las de niños jugando, sino risas extrañas, como ecos que venían de debajo de la tierra. Se escuchaban muy suaves al principio, pero cada vez se hacían más fuertes. Seguí caminando, recordando los consejos de don Aurelio, pero las risas me seguían a donde quiera que fuera. Era como si vinieran de todas las tumbas pequeñas al mismo tiempo. Entonces vi algo que me hizo detenerme a pesar de las instrucciones. Había luces pequeñas, como velitas, flotando sobre varias tumbas de niños. Eran luces azules muy suaves que se movían lentamente de arriba hacia abajo, como si fueran llevadas por manos invisibles. Traté de convencerme de que eran luciérnagas o algún fenómeno natural, pero las luces se movían de una forma que no parecía natural. Subían y bajaban siguiendo un patrón, como si estuvieran bailando. De repente, todas las luces se apagaron al mismo tiempo y las risas pararon de golpe. El silencio que siguió fue peor que todos los ruidos extraños. Era un silencio tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados, como los de alguien caminando con mucho cuidado. Me volteé con la linterna en la mano, pero no había nadie ahí. Los pasos continuaron, pero ahora venían de mi izquierda. Volteé hacia ese lado y tampoco había nada. Entonces los pasos empezaron a rodearme, como si alguien estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Recordé las palabras de don Aurelio sobre mantenerme en movimiento, así que empecé a caminar rápido hacia la salida de esa sección, pero los pasos me siguieron durante todo el camino, siempre manteniéndose a la misma distancia. Cuando finalmente salí de la sección de niños, los pasos se detuvieron. Me volteé para ver atrás y ahí estaba otra vez la mujer del vestido blanco, parada en la entrada de la sección, observándome. Esta vez no me acerqué ni le hablé, solo la miré por unos segundos y continué mi ronda. La mujer se quedó ahí parada inmóvil, hasta que la perdí de vista cuando doblé hacia la sección de no identificados. Pero podía sentir que me seguía viendo, aunque ya no la pudiera ver a ella. Pasaron 2 semanas desde esa segunda noche. Poco a poco, me fui acostumbrando a los ruidos extraños, a las luces que flotaban y a la mujer del vestido blanco que aparecía casi todas las noches. Don Aurelio tenía razón. Si no les hacía caso y seguía con mi trabajo, no me molestaban. Había desarrollado una rutina. Hacía mis rondas rápido pero completo. Nunca me quedaba parado en un lugar por mucho tiempo. Y si veía algo extraño, solo lo anotaba en el registro y seguía adelante. El trabajo estaba resultando bien para mi familia. El sueldo era bueno y María estaba contenta de que hubiera encontrado algo estable. Pero todo cambió una noche de viernes, cuando decidí hacer algo que don Aurelio me había prohibido desde el primer día. Era mi tercera semana de trabajo y me sentía confiado. Esa noche estaba particularmente tranquila. No había aparecido ninguna de las cosas extrañas que ya conocía. Durante mi segunda ronda, alrededor de las 2 de la mañana, decidí explorar la sección clausurada. Don Aurelio me había dicho que estaba prohibida y que era peligrosa por los hoyos y las estructuras dañadas, pero mi curiosidad pudo más. Pensé que después de todo lo que había visto, ya nada me podría sorprender. La entrada a la sección clausurada
Estaba bloqueada por una cerca de metal oxidado con un letrero que decía: prohibido el paso, zona peligrosa. Pero la cerca tenía un hoyo grande en una esquina, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar agachándose. Me metí por el hoyo con mi linterna y entré a una parte del cementerio que parecía abandonada desde hacía muchos años. Las tumbas estaban muy viejas y rotas. Muchas lápidas estaban caídas y había maleza creciendo por todos lados. El lugar olía a humedad y a algo más que no podía identificar. Caminé entre las tumbas tratando de no tropezarme con las piedras y ramas que había en el suelo. Era verdad que había hoyos, algunos bastante profundos, pero con cuidado se podía caminar sin problemas. Fue cuando llegué al centro de esa sección que vi algo que me hizo entender por qué estaba clausurada. Había una construcción antigua, como una pequeña capilla o mausoleo, pero estaba completamente destruida. Las paredes estaban agrietadas, el techo se había caído y había escombros por todos lados. Pero lo que me llamó la atención no fue la construcción, sino lo que había alrededor de ella. Había marcas en el suelo, como si hubieran cavado muchos hoyos y los hubieran vuelto a tapar. Algunas áreas se veían hundidas, como si la tierra hubiera cedido. Y había algo más: huesos dispersos por el suelo. Al principio pensé que eran huesos de animales, pero cuando iluminé mejor con la linterna me di cuenta de que eran muy grandes, demasiado grandes para ser de animales pequeños. Fue entonces cuando escuché un sonido que venía de dentro de la capilla destruida. Era como si alguien estuviera moviendo piedras, un sonido rasposo y constante. Me acerqué a la entrada de la capilla, que ya no tenía puerta, solo un hueco negro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque inmediatamente me di cuenta de que había sido una pregunta muy tonta. El sonido se detuvo de inmediato. Esperé unos segundos y luego iluminé hacia adentro con mi linterna. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. Había una figura agachada en una esquina de la capilla, dándome la espalda. Era una persona, pero algo estaba muy mal con ella. Su ropa estaba hecha jirones y se veía muy vieja y sucia. Su cabello era largo y grasoso, y podía ver que tenía la piel muy pálida, casi gris. La figura empezó a voltearse lentamente, y yo sabía que no quería ver su cara. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de ahí tan rápido como pude. Corrí entre las tumbas rotas, saltando hoyos y esquivando escombros. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero no me atrevía a voltear para ver qué me seguía. Llegué a la cerca, me metí por el hoyo y no paré de correr hasta llegar a la caseta. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me senté en la silla, respirando muy agitado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pasaron unos minutos y escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Golpes lentos y constantes. ¿Quién es?, pregunté, pero nadie respondió. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo. Golpe, pausa, golpe, pausa. Decidí no abrir la puerta y esperar a que se fuera quien fuera, pero los golpes duraron toda la noche. No pararon ni un solo momento hasta que llegó don Aurelio a las 6:30 de la mañana. Cuando don Aurelio llegó, los golpes se detuvieron inmediatamente. Abrí la puerta y él entró con una expresión muy seria en la cara. «Roberto, ¿qué hizo anoche?», me preguntó directamente. «¿Cómo sabe que hice algo?», le respondí. «Porque Esteban me llamó temprano. Dice que desde su casa puede ver una parte del cementerio, y anoche vio luces moviéndose en la sección clausurada. Entró ahí, no tenía caso negarlo. Le conté todo lo que había visto, la capilla destruida, los huesos en el suelo, y especialmente la figura que estaba agachada adentro». Don Aurelio se puso muy pálido mientras me escuchaba. Cuando terminé de contarle, se sentó pesadamente en la silla. «Roberto, esa sección está clausurada por una buena razón. Hace 20 años hubo un accidente ahí. Un deslizamiento de tierra dañó muchas tumbas muy antiguas y desenterró cosas que debían quedarse enterradas». «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Hay tumbas de más de 100 años ahí, de tiempos en que las cosas se hacían diferente. Algunas personas fueron enterradas sin los ritos adecuados, otras... Bueno, digamos que hay razones por las que ciertas tumbas no deben ser molestadas». Don Aurelio me explicó que después del deslizamiento, varios trabajadores reportaron encuentros con figuras extrañas en esa área. Decidieron clausurarla y nunca volvieron a repararla. La figura que usted vio probablemente sea uno de los que fueron desenterrados en el deslizamiento. No están en paz y no pueden descansar apropiadamente.
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me van a correr? No, Roberto, pero le voy a dar un consejo. Si quiere seguir trabajando aquí, nunca vuelva a entrar a esa sección. ¿Y si esa cosa viene a buscarlo otra vez? No le abra la puerta. No importa cuánto toque o qué sonidos haga. Esa fue mi última noche trabajando en el cementerio San Miguel. No renuncié oficialmente, simplemente nunca regresé. Don Aurelio me pagó la semana completa y no me preguntó por qué no volvía. María me preguntó qué había pasado, por qué había dejado un trabajo que pagaba tan bien. Le inventé que habían reducido personal y me habían despedido. Nunca le conté la verdad sobre lo que viví en esas 3 semanas. Conseguí otro trabajo en una tienda, con menos sueldo pero durante el día. Prefería ganar menos dinero que volver a pasar otra noche en ese lugar. A veces, cuando paso cerca del cementerio San Miguel, veo que hay luz en la caseta. Eso significa que encontraron otro vigilante nocturno. Me pregunto cuánto tiempo durará y qué cosas verá durante sus rondas. Lo que sí sé es que nunca más volvería a trabajar de noche en un cementerio. Hay lugares donde los vivos no deberían estar cuando cae el sol, y hay cosas que es mejor dejar en paz, enterradas donde pertenecen. Desde esa noche, cada vez que tengo que pasar cerca de un cementerio después del anochecer, camino más rápido y no volteo a ver, porque ahora sé que cuando el sol se oculte, ese lugar se convierte en territorio de otros.